agradecemos a Joe todo el trabajo que hiciera para que hoy pudiéramos hacer esto, y estaría contentísimo de que el Departamento de Salud hoy estuviera haciendo esto y estuviera pronunciándose sobre los asuntos de salud LGBT en nuestro país. Lo que hemos hecho recientemente ha sido en vinculación con organizaciones de base comunitaria, específicamente mi trabajo es con la organización comunitaria COAI, que muchísimos de ustedes supongo que conocen, y ha estado destinado a estudiar lo que las personas perciben como sus necesidades de salud, metodologías de intervención que podemos hacer. Luego podemos compartir datos de cómo hemos hecho los estudios, pero voy a presentar por ahora los resultados para que tengan una idea. Lo que les voy a estar compartiendo es de los últimos 2 años, y es investigación que ha estado orientada a identificar la percepción de una muestra de personas LGBT respecto a sus prioridades de servicio para bienestar. Y vean que no son solamente salud, porque cuando hablamos de salud, típicamente las personas piensan en enfermedad, no en salud. Piensan, bueno, si es diabetes, o es el VIH, o es tal cosa. Estamos hablando de bienestar, que eso incluye vivienda, acceso al empleo, acceso a cuidado. Y segundo, cuáles han sido sus experiencias de discrimen y revelación tanto de información sobre orientación sexual con sus proveedores de servicios como en sus redes de apoyo. Las poblaciones que han participado en estos estudios primordialmente han estado participando también en las paradas de orgullo LHBTT que se celebran en Puerto Rico. En general ha sido población relativamente educada, donde más de la mayoría tiene un grado de bachillerato y maestría. Y eso es un poquito más alto que el promedio en Puerto Rico. Sin embargo, vean que la educación no está vinculada a empleo. De esa gente, la mayoría tiene empleo. Sin embargo, ese empleo no es, para una tercera parte, es empleo parcial. Y estos son todos personas LGBT adultas. Y lo que es aún más preocupante, el ingreso promedio de estas personas es de 20.000 o menos al año, que básicamente es el nivel de pobreza. Así que es interesante porque es altamente educada, tiene algunos retos de empleo, pero tiene empleos que no necesariamente son remunerados consistentes con la preparación académica. Y eso nos ya empieza a comunicar que posiblemente es un asunto de quedarse en unos trabajos donde resulta seguro, donde, bueno, no importa cuánto nivel académico yo tenga, si ya conseguí este trabajo y me tiro ahora al campo laboral, puedo perder la oportunidad de tener un empleo. Precisamente por la homofobia y los sistemas complejos que tenemos que tener las personas cuando la orientación sexual es diferente a la mayoría. En esta población de estudio, la mayoría está en pareja, tiene relaciones de pareja, y la mayoría de ellos conviven. Así que hay otros asuntos y otras dimensiones muy interesantes, como el acceso del plan médico a la pareja, el asunto de convivencia, de tener un hogar en conjunto, y cómo estamos construidos como sociedad para representar esas necesidades. También le preguntamos a estas personas cuáles son los asuntos más importantes para atender a nivel social, para su bienestar aquí en Puerto Rico. Y vean que la mayoría, estos son porcentajes, los 3 asuntos más importantes son, primero, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como ya le mencioné, está atado a muchísimos otros derechos. Segundo, la protección de discrimen en el empleo. Muchas personas temen por el discrimen en el empleo y perder su trabajo. Y la tercera, la posibilidad de adoptar. O sea que otra indicación de familia que además no es tan solo la adopción de unas personas, de unos niños y niñas que tal vez necesitan un hogar y que no lo tienen y que personas del mismo sexo estarían dispuestas a brindarle, sino que las leyes actuales en Puerto Rico tampoco reconocen que 2 mamás o 2 papás, aun cuando biológicamente alguno de ellos sea la mamá o el papá de la criatura, puedan reconocer esa institución completa como una familia. Así que es evidente que eso es un asunto de mucha importancia por muchas razones, y que al fin del día lo que nos habla es de amor y de la capacidad de juntarnos y de cuidar por otra gente, de una contribución social. Otros asuntos que han documentado, pues, es representación gubernamental, o sea, estar públicamente visible en las esferas de poder, protección de la violencia doméstica, acceso a cuidados de salud y la protección de discrimen en la vivienda. Hemos hecho unos análisis también si hay algunas cosas que son más importantes para unos grupos versus para otros. Para los hombres gays,
Y para las personas bisexuales, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una prioridad, mientras que para las personas lesbianas está documentada la protección de discrimen en el empleo. Eso no significa que es que lo demás no es importante, sino que cuando hicimos análisis diferenciado, eso fue lo que identificamos. También le preguntamos cuáles son las prioridades para servicios, qué cosas necesitan, en términos de asuntos de salud específicos. Vean que VIH sigue siendo una prioridad en términos de asuntos de salud, seguido por aspectos de salud mental, y yo creo que hasta ahí no deberíamos estar sorprendidos. Muchos de ustedes provienen de prestar servicios a nivel del departamento relacionados a VIH e infecciones de transmisión sexual, así que ustedes saben cómo las estadísticas de VIH, específicamente entre hombres que tienen sexo con hombres, han aumentado dramáticamente en la pasada década. Así que, de nuevo, debería ser preocupante. Y los asuntos de salud mental, que bueno, tienen que ver en gran parte por el prejuicio, el discrimen y cómo se manejan esas experiencias, pero también un problema serio a nivel general en toda la población. Hicimos también análisis diferenciado para los hombres gays. No es sorpresa, el asunto de VIH y SIDA es una prioridad para las mujeres lesbianas, los aspectos de salud mental, y para las personas bisexuales, aspectos de salud sexual. Y nosotros definimos salud sexual no solamente como la atención a infecciones de transmisión sexual, eso es una parte de la salud sexual. La salud sexual también tiene que ver con la creación de las vinculaciones de pareja, cómo las personas se conciben y se sienten cómodas respecto a su sexualidad y su interacción con otras. También le preguntamos sobre modalidades de servicio. Por ahí estamos considerando si vamos a crear servicios nuevos, si vamos a extender servicios a X o Y hora. Pues mira, ¿qué servicio le hace falta a esta gente? Pues grupos de apoyo. Claro, encontrarse con otra gente que esté las mismas que tú y tener una oportunidad de conversar un rato y ver cómo tú bregas con esto y cómo yo te puedo ayudar. La educación en salud. Y como educador en salud, pues tengo que abogar que nos han utilizado muy poco en los esfuerzos de salud pública. Los educadores en salud podemos contribuir muchísimo en aspectos generales de salud de las personas. Y el cuidado de salud primaria también es la tercera prioridad. O sea que estamos en básicamente los cuidados esenciales. Como le dije, la mayoría de los participantes de nuestros estudios son personas que han estado participando en las paradas de orgullo LGBT aquí en San Juan. Así que son personas que relativamente están out porque están marchando por la calle, ya sea reclamando su derecho, porque están festejando la diversidad ese día. Así que cuando le preguntamos a quién le ha revelado su orientación sexual, no nos sorprende que la mayoría de la gente se la ha revelado a un montón de gente. El aspecto más importante es que, miren, se lo han revelado a la familia, a las amistades, a compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amistades heterosexuales. Miren qué bajito el profesional de la salud. 2/3 partes de las personas le han revelado su orientación sexual a su proveedor de servicio. De nuevo, eso es consistente con otras observaciones que hemos estado haciendo. También le preguntamos por qué es difícil revelar información sobre orientación sexual y por qué este proceso de aceptación puede ser difícil. Primero, obviamente sabemos que hay una presión social de que la expectativa es que todos seamos heterosexuales, así que eso es un problema que se operacionaliza en diferentes dimensiones. Y vean que casi la mitad nos dijo que temen de salir del closet por rechazar el apoyo familiar, por el rechazo que van a recibir en su familia. Claro, porque es perder los vínculos más importantes que pueden tener las personas, seguido por el discrimen que se observa socialmente y por el bullying, el acoso o la violencia. La gente no sale del closet por miedo. ¿Okay? Hemos sido tan terribles como sociedad que la gente tiene miedo de hacerlo. Y lo que es peor, hay gente que se cree que está bien discriminar. No, no está bien. En términos de cobertura de cuidado de salud, las poblaciones que hemos estudiado, en su mayoría tienen plan médico, el 90%, y de los que tienen plan médico, la mayoría también tienen plan médico privado. Esto habla, como vimos previamente, de gente que tiene empleo y a través del empleo puede adquirir plan médico. Pero vean que una tercera parte de la gente que tiene plan médico está con Mi Salud. ¿Okay? Así que tenemos personas LGBT en cualquier sitio. Esa idea de que las personas LGBT tienen dinero y van a su médico privado y tienen todos estos beneficios no es cierta. Como están viendo, son pobres, están educados tal vez, pero usan los recursos del gobierno y necesitan también de la asistencia social que en general utilizamos para cualquier otra población. En términos de cuidado de salud rutinario, le preguntamos si
con cuánta frecuencia ve a su médico para un chequeo general que no sea relacionado a una enfermedad. Y la mayoría dijo, mira, más del 50% en los últimos 6 meses he ido al médico de forma rutinaria como forma preventiva. A mí no me preocupa tanto ese 50%, me preocupa más una cuarta parte, 1 de cada 4 hace más de un año no va a un médico. Y eso es de vinculación de los servicios, en gran parte puede estar relacionado a su orientación sexual o simplemente con identificar a un profesional de la salud con quien se sienta cómodo de hacer buen uso de los servicios. Y en términos de la utilización del servicio, algo que quiero compartir acá también es que la gente que tiene plan médico tiene mayor acceso y la gente que no tiene plan médico tiene menor acceso. Eso para la mayoría de ustedes esto no es rocket science, ya lo habían visto antes, pero es para que vean que hay gente que está desproporcionalmente afectada por asuntos de salud, también estos asuntos que afectan a toda la población, los afectan de una forma particular. ¿Okay? Y esta tabla, que pena que tal vez esté un poco pequeña, pero nosotros le preguntamos a las personas, primero, si su médico le ha preguntado sobre su orientación sexual. Menos del 30% nos dijo que el médico le ha preguntado. Sin embargo, más de la mitad se lo ha dicho. Así que la gente LGBT es más proactiva en hablar con el médico sobre sus asuntos de salud que el médico, en efecto, preguntarlo. La mitad, su médico, sin embargo, le ha preguntado sobre sus prácticas sexuales. O sea que no quieren hablar de orientación sexual, pero le pregunto sobre las prácticas sexuales. Y es también este entendimiento de que tal vez para el privado de la salud lo que importa es lo que la gente haga, no quién la gente es. ¿Okay? Pero quienes somos y lo que hacemos, ambas cosas son importantes. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia a ver lo que es el riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente hace? Lo que es interesante también es el 13%, más de 1 de cada 10 ha tenido una mala experiencia al revelar información sobre su orientación sexual. El problema que sabemos que ocurre con esto es que si tiene una mala experiencia no lo vuelve a hacer. Y si no lo hace, pues estamos creando una barrera para que ese servicio sea comprensivo. También le preguntamos más recientemente si desean que hubiese unos servicios específicos para gente LGBT versus servicios integrados. Y miren qué interesante esta observación. La mayoría, más de la mitad de la gente dice, yo no tengo preferencia. Yo no quiero un servicio que sea especializado en LGBT o que mi servicio sea integrado, porque quiero un servicio. ¿Okay? Hay un grupo que establece, cerca de una tercera parte, en azul, que preferiría un servicio especializado. Hay modelos de servicios especializados en Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York y en grandes ciudades, Boston. Hay clínicas especializadas en asuntos de salud LGBT. Pero cada día el modelo es la integración porque no hay por qué no tener profesionales en todas las partes que estén preparados para atender las necesidades de salud de las personas LGBT. Y finalmente, en términos de las experiencias de discrimen, le preguntamos dónde han recibido mayor cantidad de experiencias de discrimen, dónde se documenta más ese discrimen. Y ven que las dos más comunes son en la escuela y en el trabajo. Así que vean que nos salimos del ámbito de salud y es en ese proceso de desarrollo, ya sea educativo y luego profesional, donde se establecen más experiencias y barreras para las personas LGBT. Esto también es un mensaje para nosotros trabajando, entre ustedes, entre nosotros. Hay personas LGBT que tal vez en ningún momento no nos han dicho ni se han sentido cómodos de hacerlo. ¿Okay? Así que nosotros también dentro de nuestro sistema podemos ser opresores, aun cuando queremos ser los estandartes de la equidad. ¿Verdad? Así que consideremos eso, y el gobierno en general, como instituciones de gobierno, yo perteneciente a la universidad, tengo que decirle que son pocos los espacios seguros para que la orientación sexual no sea un inconveniente en el desarrollo profesional de las personas. Piénsenlo. En Puerto Rico hay otros datos que han trabajado también colegas en el área de las personas trans, que como ven tienen menor cantidad de participantes en los estudios que hemos hecho, así que quise tener estos datos adicionales. Las personas trans en Puerto Rico, imagínense, si la escuela es un lugar donde hay mucho discrimen, ¿cuán difícil puede ser para una persona trans sobrevivir la escuela superior? Cuando no se identifica con su género, cuando no se identifica, no quiere vestirse como le dicen a las nenas que se tienen que vestir, o a los nenes como se tienen que vestir. Así que hay mucho dropout, mucha pérdida de la continuación académica. Por consiguiente, también es más difícil conseguir empleo.
Así que no todo, y no todo tiene que ver con la educación, tiene que ver con que el machismo y la heteronorma también imperan en los empleos, y en los empleos te piden ponerte un uniforme, pero si te llamas Juan Pérez, aunque te vean como María Rivera, te obligan a ponerte el uniforme de Juan Pérez cuando tú eres María. ¿Okay? Y entonces donde las mujeres le permiten falda y esa persona quisiera ponerse falda porque su nombre es Juan, ahí va el pantalón. O sea, y retamos esa identidad que tiene la persona. La mayoría de las personas trans tampoco tienen acceso a servicios, no tienen ningún plan médico, ni mi salud, ni ningún plan médico privado por la posibilidad de poderlo costear. También se ha documentado asuntos de violencia. En Puerto Rico, que hablamos tanto de violencia, se ha documentado la violencia entre personas del mismo sexo, y por eso fue importante el proyecto de ley que defendimos hace, ya vamos a decir, casi un par de años, para lograr que la Ley 54, la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Doméstica, se extendiera a personas del mismo sexo. La violencia no discrimina por orientación sexual, lamentablemente. Así que, en resumen, quiero compartir con ustedes lo que también sabemos de la ciencia sobre las necesidades específicas, y esto pensando en los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Salud. En la niñez, adolescencia y adultez temprana, hay unos asuntos de VIH que debemos estar considerando. Los riesgos de transmisión del virus están empezando bien temprano, ya desde los 13 años, y estamos viendo infecciones en grupos poblacionales bien jóvenes. También tenemos que considerar los aspectos de salud mental, de manejar esto de salir del closet, perder los vínculos de familia, puede provocar enfermedades mentales. O sea, básicamente es el resultado del manejo o del coping de esa situación. Y también los trastornos adictivos son más altos entre jóvenes LGBT. Lamentablemente, aunque aquí en Puerto Rico todavía lo estamos documentando, hay muchas personas LGBT que están entre las personas sin hogar. En el contexto de Nueva York, por ejemplo, es el grupo más alto entre toda la gente que está sin hogar. Y en Puerto Rico, no puedo decir que es lo mismo, porque no tenemos el dato científico, pero hay un montón de jóvenes y gente LGBT que está en la calle. Y no sin mencionar la experiencia de violencia que se experimenta en estas etapas de desarrollo, es brutal. En la adultez son básicamente los mismos asuntos. Se complican, ¿verdad?, cuando entonces tenemos que acceder a servicios de salud preventivo. Así que tenemos un llamado a mejorar los asuntos de cómo estamos prestando servicios de salud preventiva. En la adultez también hay unas formas diferentes de cómo se experimenta el estigma y el discrimen, y ya lo estamos viendo específicamente en asuntos de trabajo y vivienda. La familia, esa construcción de ese espacio seguro donde se quiere amar, es un gran reto, y tenemos que socialmente prepararnos para pronto recibir los niños y las niñas de los hogares con dos papás y con dos mamás, y esperamos que pronto también tengamos la legislación correcta para que se legitimice todas las construcciones de familia, y las familias que de entrada en Puerto Rico somos bastante diversas. Intencionalmente pongo aquí dos de mis familias favoritas, una bien farandulera. Cuando hablamos de Ricky Martin y sus dos nenas, pensamos así como que bien glamoroso. Pero piénsense ustedes, algunos entre nosotros tiene que haber gente que como solteros criamos o crían niños y niñas. Es un proceso difícil. A lo mejor Ricky se lo lleva en su avión y todo el proceso, pero criar dos niños es una experiencia muy interesante y de familia. Y Carmen Milagro, Angie y Carmen está aquí con nosotros, y el caso que ya hemos llevado hasta todos los tribunales posibles, y yo creo que socialmente nos hemos expresado.